la demora. Y bueno, antes de comenzar les tengo que decir información relacionada con este espacio. Uno es las salidas de emergencia. Como saben, tenemos dos salidas de emergencia, una del lado a su derecha y a su izquierda. Entonces, si hay cualquier problema, terremoto, alarma, lo que sea, pues este lado del auditorio sale por allá y este lado sale por esta parte. También les aviso que el seminario del siguiente martes, que se llama la cibertaxonomía en la botánica actual, va a ser en la sala de usos múltiples del Instituto de Biología. Este espacio va a estar ocupado por otras actividades, así que la semana que viene nos vemos en la sala de usos múltiples. Y bueno, el día de hoy vamos a escuchar a Melissa Plasman, y ya lo puedo decir con todas las palabras, a la doctora Melissa Plasman, que el viernes pasado defendió su tesis doctoral, y bueno, nos viene a hablar acerca de las lagartijas que he estado estudiando desde hace pues ya muchos años, ¿no? Melissa Plasman nació en Holanda y estudió biología allá y la maestría también en la Universidad de Utrecht, supongo que se dice así. Y bueno, después vino a México a hacer el doctorado y lo hizo en el Instituto de Ecología del 2011 al 2016. Como les decía, se tituló, defendió su trabajo el viernes pasado y pues nos viene a presentar lo que he estado haciendo en los últimos años. Y bueno, es un gusto tenerla aquí y después del seminario pueden conversar con ella directamente aquí afuera. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Les quiero platicar de la lagartija de collar de Dickerson. Aquí en la foto vemos el macho enfrente y la hembra atrás y podemos apreciar que tiene una coloración muy conspicua. Bueno, en la selección sexual se puede favorecer esas características conspicuas porque señalan dominancia en la competencia entre machos, o bien las hembras prefieren machos de esos colores. En la dominancia de los machos depende de su desempeño, como su velocidad, su resistencia con que puede correr o la fuerza de mordida. Sin embargo, esas son características que no se puede ver o observar de manera directa. Entonces, en algunas especies se ha evolucionado esas señales conspicuas que indican su dominancia y están relacionados con estas características. Bueno, las hembras también pueden preferir esas características cuando señalen dominancia, igual como en la competencia entre machos, porque le dará beneficios directos como son protección al acoso de los otros machos, o también probablemente estos machos tienen un buen territorio con comida y refugios. Al otro lado puede también traer beneficios indirectos, que estas hembras al aparearse con esos machos dominantes es probable que tengan hijos dominantes también. Al otro lado, las hembras también podrían estar interesadas en evaluar el estado de salud de estos machos, porque al aparearse con un macho saludable habrá menos contagio de parásitos o de enfermedades, y además estos machos saludables probablemente tienen genes que son resistentes a las enfermedades y de manera indirecta entonces tienen los beneficios que podrían tener hijos saludables. Así que también se han visto que hay señales conspicuas que señalan la salud de los machos. Estas señales vienen con un costo. En las aves han hecho muchos estudios que hay muchas aves que tienen una cola larga y lo usan en el cortejo, puede señalar su dominancia o su estado de salud. Sin embargo, les dificulta el vuelo. En las lagartijas también se han visto que hay costos de esos colores tan llamativos, por ejemplo, en que necesitan muchos recursos, mucha comida, o que son muy conspicuos hacia los depredadores. Entonces, esas señales, esos colores conspicuos llevan consigo beneficios en que los otros machos no te atacan o que las hembras te prefieren.
Sin embargo, hay costos y esos costos son más altas para animales de baja calidad que animales de alta calidad. Otro tipo de costo que pues, han propuesto es que es el handicap de inmunocompetencia, en que dicen que la testosterona, como es la hormona sexual principal de los machos, afecta de manera positiva las características sexuales de los machos. Sin embargo, reprima el sistema inmune, que causa que la respuesta inmune es más bajo y que estos machos tienen más parásitos. Han visto en las lagartijas que la testosterona efectivamente afecta el color. En esta lagartija, pues este es un macho intacto. Esto es un macho castrado, pero tiene un implante de testosterona que se ve igual, como el macho, más o menos igual que el macho intacto. Sin embargo, si castran el macho y no ponen el implante de testosterona, su coloración es mucho más leve, es muy similar a una hembra. Y también se han visto que la coloración se relaciona con la respuesta inmune y que la testosterona la afecta negativamente. Al otro lado, también en los ectotermos, la temperatura afecta el desempeño del animal. Normalmente forman esta curva en que hay el nivel de desempeño del animal y su temperatura corporal. El desempeño sube hasta un pico y después a temperaturas corporales más altas el nivel de desempeño baja muy rápido. Además, se han visto que también la temperatura afecta el color de los ectotermos. Bueno, puede afectar el color de los ectotermos. Hay animales en que cuando viven en climas más frías son más oscuros, e incluso hay algunas lagartijas que se pueden oscurecer en horarios fríos. Al otro lado, muy recientemente se han visto que también los colores estructurales, como son los azules, pueden variar con la temperatura. En esta lagartija es verde cuando está frío y azul cuando está caliente. Muchas lagartijas despliegan varios parches de colores y esos parches pueden señalar varias características, bueno, pueden señalar las mismas características. Por ejemplo, en estas lagartijas tienen la parche de abajo de amarillo y también sus feromonas, los dos señalan dominancia. Al otro lado también diferentes parches de colores pueden señalar diferentes características, diferentes desempeños de estos animales, y esto causa que pues, la hembra tiene una mejor idea de la calidad de los machos. Este macho, pues aquí su cabeza azul está relacionado con su dominancia, mientras su panza amarilla indica su estado de salud. Y ya se han visto que en lagartijas, al menos las hembras pueden evaluar varios parches de color al mismo vez, como en esta lagartija que las hembras ven y evalúan el parche de la garganta, que está relacionado con la estrategia de reproducción, pero también con el color de la coloración del dorso, que está relacionado con la supervivencia, combinado dependiendo de la estrategia que aplica. Entonces la hembra escoge una combinación más que una parche por sí sola. Bueno, si vamos a ver mi especie de estudio, se llama Crotophytus dickersoni, tiene una distribución muy limitada aquí en la costa de Sonora y en Isla Tiburón. Pues ya hemos visto que los machos son, pues hay un dimorfismo sexual en el color. Los dos sexos tienen su collar de blanco y negro y los puntos blancos en el dorso. Sin embargo, el macho es completamente azul y las hembras son pardos con patas amarillas. Esta hembra tiene esas varas naranjas que indican que está receptiva en este momento. También los machos son más grandes
y más pesados. Los machos les gusta estar así en las rocas altas, son muy visibles en el desierto, que es su hábitat, y son súper territoriales, tienen territorios grandes que puede sobrelapar el rango hogareño de varias hembras. Sin embargo, el rango hogareño de las hembras puede también sobrelapar el territorio de varios machos. Y pues como son lagartijas, son ectotérmicos. En un estudio anterior de mi asesor de maestría se ha visto que esta lagartija tiene una visión de color muy buena, y justo también son los diferentes conos, son los diferentes picos, y podemos ver que tiene un pico justo en la coloración azul. Además, comparando a estos animales con su ambiente, pues se los pueden ver con el contraste de las rocas atrás o con la vegetación. Los machos son más diferentes a las rocas y la vegetación que las hembras, entonces que son más conspicuos a las hembras. Bueno, mi primera pregunta era cómo pueden estos machos sobrevivir, por qué no les comen de inmediato. Que como son tan conspicuos para nosotros, también se esperaría que son tan conspicuos para sus depredadores. Entonces, pues en un estudio evaluamos la distancia del acercamiento. Esta es la distancia que una persona puede acercar al animal, y este está relacionado con la presión de depredación, o sea que cuántos depredadores hay. Y esperaríamos, si comparamos los machos y las hembras, en los machos esperaríamos una distancia que no los puedes acercar tanto, y además esperaríamos que escaparían más que las hembras. Además, pensaríamos que los machos usarían mucho más los refugios, como hay muchas rocas sueltas en estos hábitats, esperaríamos que usan más los refugios que las hembras. Entonces, pues lo que hicimos es, nos acercamos a una macho y vemos la distancia que podíamos acercarnos y la distancia de escape, además de dónde escapaba. Bueno, aquí vimos que los machos usaron más los refugios que las hembras. En negro aquí son los refugios que es abajo de una roca, y el gris es abajo de un arbusto. Estos arbustos están muy abiertos, entonces probablemente es que es útil de escapar de esta manera de un depredador aéreo, pero no tan útil para un depredador terrestre. Y aunque vemos que los machos usaron más los refugios que las hembras, en la gran mayoría no usaron refugios. Si vamos a ver la distancia que podíamos acercarnos a los machos y a las hembras, primero vemos aquí los animales que no entraron al refugio, y en negro son las distancias de acercamiento, en blanco los del escape, y vemos que los machos sí escaparon antes de que las hembras. En centímetros escaparon a una distancia de 1,5 metros, mientras las hembras escaparon a una distancia de solo 1 metro. Cuando vamos a ver, aquí no hubo diferencia en la distancia entre escape. Cuando vemos los ensayos en que sí entraron a refugios, vemos que pues, los dos sexos estaban igual de lejos del refugio. Dejaron acercarnos igual de cerca. Sin embargo, las hembras tenían una distancia de refugio más corto que los machos. En ese año que hice este estudio, pues estuve 5 meses diario en el campo, y ni ese es eso, perdón, ahorita hablamos de eso. Aquí quería enseñarles la combinación de esos
acercamientos, pues podríamos acercarnos 1 metro y 1,5 metros a estas lagartijas, y si lo comparamos con otras lagartijas que están en el mismo hábitat, esta es una lagartija más chiquita, pues escapaba más de 5 metros, y una iguana que es más grande también escapaba mucho más de esas lagartijas. Entonces, aunque los machos escaparon antes que las hembras, comparado a otras especies, escaparon muy tarde, nos podíamos acercar mucho. Bueno, ahora sí. Entonces, estuve 5 meses en el campo, y en esos 5 meses vi muy pocos depredadores. Como por ejemplo, 7 halcones, y 6 zorros, y como 4 serpientes, y además esos animales los vi súper temprano durante el día. Entonces lo más probable es que esas lagartijas se ponen activas más tarde para evitar justo esos animales que están cazando muy temprano en la mañana, como son el zorro y las serpientes. Sí vimos muchos búhos, sin embargo la visión de los colores de los búhos es muy bajo, o sea, probablemente no pueden ver esos animales tan buenos, aunque sean para nosotros de colores conspicuos, y para ellos probablemente es más fácil de capturar animales que están moviendo, y las lagartijas pues la mayor parte están quietas. Entonces, pues esos colores que son tan llamativos, que probablemente se evoluciona por la selección sexual, ese fue lo que fui a ver en mi doctorado. Entonces queríamos ver si esta coloración es un señal honesto de su desempeño, qué información da, y si los coespecíficos usan esa coloración. Bueno, esperaríamos que machos más coloridos tendrían un desempeño mayor, y en desempeño mayor en velocidad y respuesta inmune. Al otro lado pensaríamos que los machos más coloridos tendrían menos parásitos, y consideraríamos que los machos más coloridos, que con un desempeño alto, con un número de parásitos bajo, será un animal de mayor calidad. También queríamos ver, ya que parece que no existen tantos costos en la depredación, entonces queríamos ver que a lo mejor es por la testosterona. Y esperaríamos que la testosterona afectaría de manera positiva las características sexuales, como en este caso la coloración, pero que afectaría negativamente la respuesta inmune, y también causaría más parásitos en estos animales. Bueno, tomamos medidas de color de los animales con un espectro, tomamos un espectro fotómetro, tomamos el color azul del dorso y también de la luminosidad del área negro del collar. Además que en fotos medimos el área del collar y el área y número de los puntos blancos. Para evaluar la calidad de los machos, medimos la talla en longitud ciclocloaca, la temperatura local, y tomamos una muestra de sangre para medir el nivel de testosterona. Como para evaluar la respuesta inmune, lo que hicimos es una prueba en que inyectamos fitohemoglutamina. Este causa inflamación, y medimos la inflamación en la pata. Además que contamos el número de ectoparásitos. Por ejemplo, en este macho, estos puntos rojos que se pueden ver aquí y aquí son ácaros, y este tiene cientos de ácaros. Para estimar la dominancia de estos animales medimos velocidad, la resistencia que podía correr, y para estimar la fuerza de mordida medimos el complejo aductor mandibular, que son los músculos con que cierra la boca. Ya que tomamos todas estas medidas de los mismos individuos, probablemente están correlacionados entre sí,
Entonces hicimos análisis de vías en que tomamos esto en cuenta. Aquí lo que hicimos es que en estos análisis la variable de respuesta es el color. Hicimos varios análisis separados por los colores. Metimos los variables de dominancia, aquí la talla, las variables de respuesta inmune, y además el nivel de testosterona vimos si tiene un efecto directamente sobre el color o bien si tiene un efecto indirecto sobre el color, sobre su efecto sobre los variables. Y además incluimos la temperatura corporal para también ajustar por eso. Entonces, esas son las variables de dominancia, este de respuesta inmune, y aquí ya están los resultados. Entonces, hay varios análisis, este es de croma azul, de luminosidad del collar negro. La luminosidad es como el brillo del collar, entonces un valor más alto quiere decir un collar menos oscuro. Por eso aquí hay muchas flechas descontinuas, que quiere decir que es una relación negativa, y en los continuos son relaciones positivas. Aquí es el análisis para el área del collar blanco y el área del collar negro. Pues lo que podemos ver es que todos estos parches de color están relacionados con la velocidad y con la fuerza de mordida. Luego se me pasó decir es que las flechas más gordas son relaciones más fuertes. O sea, el grosor de las flechas indica qué tan fuerte es la relación. Entonces vemos que todas las partes están relacionadas con las variables de dominancia, además que también el collar negro está relacionado con la respuesta inmune, que aquí tiene estas relaciones negativas, que quiere decir que tenían una mejor respuesta inmune los de collar más oscuro y tenían menos parásitos. Y aquí en el área del collar vimos lo mismo, que los con collar más grande tenían mejor respuesta inmune. Lo que vimos es que la relación de testosterona con el color era muy bajo, e incluso se podría quitar del modelo. Aquí solo los dejamos para enseñárselos. Entonces parece que la testosterona no influyó en la coloración de estos machos. Lo que vimos es que la temperatura sí estaba relacionada con los parches de color. Los machos más azules tenían una temperatura corporal más alto. Además, los machos que tenían un collar más chico y más claro tenían una temperatura corporal más alta. De manera interesante también vimos pues, que la temperatura está relacionada con la talla, ya se sabía, pero vimos una relación también con la respuesta inmune bastante fuerte. Además, que vimos que el número de parásitos afectó positivamente la otra medida de respuesta inmune, que podría significar que estos parásitos están preparando el animal para atacar otros retos inmunológicos. Y muy interesante, vimos que la talla afectó, aquí no se ve bien, pero afectó negativamente de manera muy fuerte la respuesta inmune. Tiene una relación de 0.7, y por eso pues este indica que podría haber inmunosenescencia en que los machos más grandes, que probablemente son más viejos, tienen un peor sistema inmune. Y de hecho lo estamos ahorita tratando de analizar aquí con Estela. Bueno, entonces lo que vimos es que los machos más azules con un collar grande y muy oscuro son los que tenían una capacidad de retención de los recursos, o sea, dominancia más alta, y tenía una respuesta inmune alta comparado con los otros machos. Sin embargo, vimos que los machos más azules, pero con collar chico y más claro, fueron los que tenían la temperatura corporal alta. Lo que encontramos es que la respuesta inmune sí estaba relacionada con los colores, pero que no hubo relación
con la testosterona. Entonces nosotros no encontramos evidencia para el hipótesis del hándicap de inmunocompetencia. Pues bueno, entonces los colores pues parece que sí incluye información. Pues vamos a ver si efectivamente los coespecíficos también lo usan como tal. Entonces en la elección femenina esperaríamos que las hembras escogieran un macho más azul con collar grande y muy negro, porque quiere decir que es un macho dominante y está en un buen estado de salud. Para eso hicimos una arena de elección de vidrio para que la hembra pudiera secarse y desplegar con los machos, pero no lo podía oler. Y lo que aquí vimos es que efectivamente la hembra desplegó más a los machos que tenían un collar más oscuro, que es aquí. Sin embargo, ellas estaban más tiempo cerca de los machos que tenían un collar más claro. En otro experimento manipulamos el área del collar. Aquí hacemos enfrentar a la hembra a un macho que tenía el collar aumentado, otro que tenía el collar disminuido y otro control, que el área del collar no fue manipulado. Y lo que encontramos aquí es que las hembras preferían los machos que desplegaron más. Estaba más tiempo cerca de los machos que desplegaron más y también desplegaron más. Aquí esas líneas, la continua es el control. El macho control, el de puntitos, era el macho que tenía el collar disminuido. Sin embargo, aquí está la hembra discriminando a los machos que tienen el collar aumentado. Entonces nosotros pensábamos que iba a escoger los machos con collar grande y si este macho desplegaba más, no le gustaba. Y pues vimos que las hembras se acercaron más a machos azules. Más azul. Entonces, pues, si concluimos todos esos datos, las hembras preferían los machos con collar claro, collar chico, al menos no grande, y machos más azules. Entonces, no está eligiendo a este macho como pensábamos, sino parece que está eligiendo a los machos que señalan que tienen su temperatura corporal alta. Bueno, luego queríamos ver también entre los machos cómo son las interacciones. Otra vez esperaríamos que este macho más azul, de collar más grande, más oscuro, sería el ganador, sería más dominante, recibiera menos agresiones. Y bueno, un estudiante mío hizo un estudio de los territorios de estos machos, en que lo relacionaba, bueno, hizo avistamientos de los machos durante varios meses, y si tenía mínimo de 15 avistamientos, calculaba el área de territorio y esto se relacionaba con datos morfológicos. Pues esos son los resultados en que vemos aquí los territorios de los machos que son blancos, las de hembras son puntitos. Lo que vimos es que los machos tienen unos territorios enormes, son de más de 2.000 metros cuadrados. Los territorios de los machos sobrelapan con territorios de varias, bueno, los rangos son varios de varias hembras, y también sobrelapan con territorios de otros machos. Y las hembras también pueden, sus rangos son hogareños, pueden sobrelapar con territorio de varios machos. Ella vio que la calidad de esos territorios se relacionaba con la ancha de la cabeza, que está relacionada con la fuerza de mordida. Los machos con una cabeza más grande tenían un territorio más grande, tenían menos sobrelapamientos con el territorio de otros machos, y hubo más sobrelapamiento con rangos hogareños de las hembras.
Esta medida del ancho de la cabeza estaba muy fuerte relacionada con la coloración azul. Entonces, de hecho, encontramos lo mismo para el azul, aunque aquí perdón, fue de tendencias en lugar de significativo. Pues un problema que pueden ver aquí es que el n se quedó muy chiquito, entonces habrá que verlo más. Entonces sí resultó que los machos que tenían una fuerza de mordida grande y eran más azules tenían mejor territorio. Pero ya que los Ns eran muy chiquitos, pues también hicimos ensayos en que hicimos competir a dos machos a la vez. Hicimos unos ensayos en que pusimos dos machos de talla similar, pero con diferencia en coloración, pero era natural. Y otro, como en la elección femenina, en que pusimos un macho con collar aumentado con un macho de collar disminuido. Estos ensayos fueron grabados con video y luego registré todas las conductas que hacían los machos, y para tener solo un índice, calculé un índice de dominancia en que sumé todas las conductas dominantes, como son el ataque, la mordida, pero también el tiempo que estaba en un sitio alto. Y de este valor resté las conductas sumisas, como son el escape o el tiempo que está tratando de esconderse. Y de esta manera me quedé con valores positivos para los machos dominantes y valores negativos para los machos sumisos. Bueno, lo que vimos sorprendentemente es que en el collar el negro no influyó, sino el blanco, era lo importante. Aquí en los ensayos en la coloración natural, aquí está la diferencia entre el área del collar blanco. Tomamos el área del macho dominante, restamos el área del macho subordinado. Vimos que el oponente aquí tenía un collar grande, aquí chico, y este es el índice de dominancia del macho subordinado, donde un valor más negativo quiere decir que hizo más despliegues sumisos. Entonces, cuando el oponente tenía un collar blanco chico, hizo más despliegues sumisos, que era sorprendente. Y lo mismo encontramos cuando manipulamos el área del collar, en que cuando otra vez aquí hay el índice de dominancia del macho subordinado, aquí tratamiento, cuando se enfrentó con un macho que tenía su collar disminuido, hizo más despliegues sumisos. Aquí pues vemos los resultados del azul. Otra vez es la diferencia entre azul, el dominante menos el subordinado, que quiere decir que cuando los valores eran negativos, el macho subordinado era más azul que el macho dominante. Ahorita aquí hay índice de dominancia del macho dominante y vemos que valores más grandes quiere decir que hizo más agresiones, y resulta que hizo más agresiones hacia machos más azules. Y de manera interesante vimos en algunas ocasiones los machos subordinados cambiaron de color. Este es el mismo macho antes y después del ensayo. Y vimos que aquí está el cambio en cromo azul del macho subordinado. Entonces al lado izquierdo quiere decir que bajó su color azul. Aquí hay el índice del macho dominante. Y resultó que cuando los machos subordinados cambiaron de azul para ser menos azul, recibieron menos agresiones del otro macho. Entonces, no resultó como pensábamos, porque pensábamos que los machos más azules iban a recibir menos agresiones, que nosotros encontramos que recibieron más agresiones. Además que los machos de collar chico recibieron menos agresiones. Y de manera interesante vimos que el color cambia y puede cambiar de manera drástica
En este ejemplo, en esta foto, por ejemplo, los machos entraron los dos azules, aquí está el dominante y aquí está el macho subordinado que ya casi no se ve. Entonces, parece que el color puede cambiar, pues es dinámico. Hay varios mecanismos en que puede pasar esto. La coloración de los animales está formado por varias capas. Al más exterior hay la capa de pigmentos, abajo de esta la capa de iridoforos que causa los colores estructurales, y abajo de esta hay la capa de melaninas, y estos melanocitos pueden tener extensiones que van sobre las otras capas, como se puede ver en esta foto, y al dispersar la melanina se oscurece el animal, y esto puede pasar dentro de unos minutos. Al otro lado, ya se han visto que en la coloración estructural también puede cambiar con la temperatura. Está causado por iridoforos, que son unos plaquetas muy chiquitos que reflejan la luz, normalmente en el azul o en el UV, y la longitud de onda que reflejan depende del espacio que hay entre ellos, y este fue afectado por la temperatura, como se han visto al menos in vitro, y pues se han visto que están en una cambio de color con temperatura. Entonces, bueno, los colores que cambian con la temperatura, ¿para qué podría ser importante? Pues podrían indicar el nivel de desempeño físico, el desempeño fisiológico de los ectotermos, ya que estos son afectados por la temperatura corporal. Entonces, a varias temperaturas tendrá un nivel diferente de desempeño, y justo ese podría estar indicando el color. Si vamos a los resultados anteriores, es que vimos que las lagartijas cambiaron, bueno, al menos el color estaba relacionado con la temperatura, en el cromo azul, pero también hemos visto que el collar también se relacionaba con la temperatura corporal, y también vimos que la respuesta inmune estaba fuertemente relacionada con la temperatura corporal. Así que nos preguntábamos si dentro, porque esto fueron entre individuos, queremos ver si ahorita, si entre un individuo también podría cambiar el desempeño y el color. Ahí esperaríamos que machos cambiarían su coloración y su respuesta inmune comparado a temperaturas controles, a temperaturas extremas serían más bajos, y además pensaríamos que un macho de alta calidad bajaría menos a las temperaturas extremas que machos de baja calidad. Además que a temperaturas extremas, pues sí, podría haber un compromiso entre el color y la respuesta inmune, ya que se piensa que hay en muchos estudios han visto que hay un compromiso entre color y respuesta inmune, y aquí pues a temperaturas extremas estos costos extra podrían causar que fuera más obvio este compromiso. Lo que hicimos en una situación seminatural, en donde teníamos las lagartijas en jaulas, pero dentro de su rango de distribución. En el tratamiento normal, las jaulas estaban orientadas al oeste, mientras en el tratamiento disminuido, las jaulas estaban abajo de un techo, en la sombra, y en el tratamiento aumentado, las jaulas estaban direccionadas al sol. La temperatura ambiental en los tres tratamientos diferían significativamente. La temperatura promedio entre el tratamiento disminuido y el tratamiento normal. Las temperaturas promedios no se diferían significativamente entre el normal y aumentado, pero sí la temperatura máxima, y también vimos que la temperatura corporal de los animales era más alta en el tratamiento aumentado.
Para evaluar la respuesta inmune, en este caso hicimos un ensayo de hemólisis y hemaglutinación, en que pues evaluamos una parte de la respuesta inmune innata, en que los anticuerpos naturales y las proteínas de la vía complementaria, que son dos partes del sistema inmune innata, trabajan juntos para acabarse con un antígeno, como que en este caso agregamos sangre de conejo a nuestras muestras. Si la concentración de los anticuerpos naturales y las proteínas es muy alta, causan lisis en el sangre de conejo. Si no está tan alto, causan aglutinación, y si los diluyamos más en la muestra, ya no pasa nada con el sangre de conejo, y entonces diluamos nuestra muestra y vimos a qué dilución aún pueden atacar el antígeno de manera que... Entonces, si vamos a los resultados, lo que vimos, solo voy a mostrar los resultados de aglutinación, ya que la aglutinación y la lisis estaban altamente relacionados. Aquí vemos la gráfica de la respuesta inmune. Cada línea es un macho, y vimos que a temperaturas controles la respuesta inmune fue más fuerte que a las temperaturas extremas, y también fue así con el croma azul, o sea, los machos eran más azules a las temperaturas controles que a los extremos. Aquí ya vemos la croma azul, aquí la respuesta inmune, que es la aglutinación por cada tratamiento. Dividimos los machos en los machos chicos y grandes, ya que vimos una interacción entre ellos, y vimos que hubo pues los machos grandes, que eran más azules a la temperatura definida, también tenían una respuesta inmune mayor, y a las temperaturas control y aumentado, vimos que los machos chicos tenían un compromiso entre la coloración y su respuesta inmune. Entonces vimos que también la temperatura modela el color, al menos el azul, y su respuesta inmune, y que hay, al menos en machos chiquitos, un compromiso entre color y respuesta inmune. Entonces, como las conclusiones, lo que vimos en un estudio correlacional es que vimos que este macho azul, cuya grande y oscuro, tenía mejor capacidad de retención de los recursos y mayor respuesta inmune. Sin embargo, era el macho más azul, pero con collar chico y clarito, que tenía temperaturas altas. Y vimos que se concordaba todo en la coloración azul, más dominante, preferida por las hembras, y recibieron más agresiones de los machos. Sin embargo, las hembras y los machos, pues parece que las hembras prefieren machos con collar chico y claro, y también en competencia entre machos fueron los machos de collar chico que eran más dominantes. Entonces ahí pues hay que estudiarlo más, porque no sabemos bien qué está pasando. Lo que sí hemos visto es que la temperatura es muy importante, y justo esto puede ser porque esos animales con collar chico son más dominantes y preferidos por las hembras, ya que les quiero recordar que estos animales viven en un hábitat extremadamente caliente. Sí. Si vemos otra vez la gráfica, aquí está el nivel de desempeño, la temperatura corporal, con esta curva que tiene la óptima. En estos animales hemos visto que en campo normalmente tiene una temperatura corporal de 37 grados. Y pues tendrían que termorregular dentro de este rango, en que su desempeño sigue siendo muy alto. Es un rango bastante chico,
en un ambiente muy caliente donde la temperatura ambiental es más alto que su temperatura crítica, que es la temperatura en que el animal ya no puede caminar ni moverse, y incluso puede llegar a temperaturas más altas que la temperatura letal, que se sabe en Protopitis collares, que es del mismo género, es 45-46 grados, mientras en Sonora las temperaturas pueden subir hasta 50 grados, las temperaturas ambientales, y el substrato puede aún llegar a temperaturas mucho más altas que esto. Entonces, con estos animales que enseñan que tienen una coloración, que tienen una temperatura corporal alta, es que tienen que termorregular muy bien y además pueden resistir estas temperaturas altas. Y justo vimos que la croma azul, la coloración azul y la respuesta varían con la temperatura corporal, tanto como está predicho en esta figura. Entonces parece que este color podría ser una señal dinámica del desempeño de estos animales. En los machos chicos vimos que hubo un compromiso entre su coloración y su respuesta inmune. Pues eso podría ser porque en estos animales machos jóvenes, de primera, que solo tienen un año, frecuentemente no logran obtener su territorio. Y entonces podrían escoger desplegar un color bonito ahorita y tal vez tener suerte en conseguirse una hembra, o bien podrían invertir más en la respuesta inmune y así a su supervivencia y crecer más y llegar a un macho grande que tiene un territorio grande con sobrelapamiento de más hembras. Además que vimos pues que los machos podían cambiar de color. Aquí otra vez vimos la foto en que el macho cambió de color, es el mismo macho. Este también es el mismo macho después. Entonces ese color podría cambiarse y podría regresar a su color azul de antes. Pues eso podría ser el efecto perdedor que han visto, pues se han estudiado, pero muy poquito. En lagartijas solo se sabe de este caso que es muy extremo, en que dos machos que uno cambió de color, este también era verde antes del enfrentamiento del otro, cambió mucho de color y además este fue relacionado con conductas sumisas que desplegó durante un periodo de 2 semanas. Entonces es un efecto que puede durar y los perdedores frecuentemente tienen en el siguiente confrontamiento con otro macho más chance de perder. Y podría estar pasando lo mismo en esta especie. Entonces ya como concluir, vimos que la coloración de estos machos existe de señales múltiples de la dominancia y de la respuesta inmune, y que al menos el color es una señal dinámica del collar. No vimos cambios en tiempos cortos, pero podría haber en tiempos largos. Habrá que estudiar más. Y en este hábitat tan caliente como es el desierto de Sonora, la temperatura afecta la comunicación en esta especie y además impone compromisos entre coloración y respuesta inmune. Bueno, quiero agradecer a varias personas, Roxana Torres del Instituto de Ecología, que fue mi asesora de doctorado, María Eusebio Duchateau y Joseph Macedonia, que fueron mis asesores de maestría, y pues varias personas que han estado en varias partes de este proyecto, como Leti me ayudó con analizar el nivel de testosterona, Rick con determinar los ectoparásitos. Con ahorita estoy trabajando para ya estimar la edad de estos animales por medio de esqueletocronología,
Diego Carmona me ayudó con hacer los análisis de vía, y Luisa Falcón del Instituto de Ecología me prestó equipo, y Nick Faber, que fue mi estudiante. Y a todas esas personas que me ayudaron en el campo, y pues a ustedes y el Instituto de Biología también. Gracias, Melissa. Un par de preguntas. Tenemos tiempo. Una pregunta. En estos experimentos de que se acercaban ustedes al macho, calculaban la distancia en la que se escapaban, seguían un cierto patrón de acercamiento, o sea, siempre en el frente, porque no es lo mismo que se le acerque por un lado o por atrás. Había un patrón de... Sí, siempre acercábamos en la dirección que estaba viendo el animal, en línea recta, y siempre tratamos al menos de acercarlos con la misma velocidad. Y otra preguntita nada más es, ¿cómo mencionabas que los territorios, algunos son muy, muy grandes? Sí. ¿Cómo en un terreno tan irregular un macho puede defender un territorio? O sea, tener control de esa área tan grande. Porque evidentemente pues, hay piedras, hay... Sí, pues hay cerros ahí, bajitos. Estas áreas pues normalmente están en un lado del cerro, entonces pues ahí desde las rocas grandes, en donde les gusta tanto estar, pueden ver en la mayor parte de su territorio. Sí hay arbustos, pero no muchos, y también los arbustos están muy abiertos. Entonces yo creo que sí pueden vigilar un área bastante grande del territorio. Pero, digamos, ¿cómo delimitaría para cada macho individual? Este es el territorio de este macho, este es el territorio de otro macho. O sea, me imagino que deben de hacer algún cierto tipo de recorridos de los machos. Sí. O cómo lo sean físicamente para decir este es el territorio de este macho. Pues nosotros, bueno, mi estudiante aquí solo usó avistamientos. Hay un estudio muy bonito con Crotalipis collares, que es del mismo género, en que pusieron machos dentro del territorio de otro macho y a ver las peleas. Pues ahí pues parece que si hay el macho vecino, si está en su lugar, sí lo reconocen como macho vecino y no lo atacan, pero si está entrando al territorio, sí atacan. Entonces al menos ellos sí tienen una idea de dónde están las fronteras. Gracias. Muy bonito trabajo. Con respecto a tus experimentos de experimentos conductuales, donde tienes la elección de las hembras, me imagino que todos estos animales se colectan en el campo, ¿no? Sí. Yo soy biólogo de plantas, no sé mucho de animales, pero quisiera aprender un poquito de cómo se controla, por ejemplo, cuestiones aprendidas, por ejemplo, de los animales que los traes del campo y que a lo mejor ya han elegido pareja en algunas ocasiones y los pones ahora en el laboratorio, ¿no? ¿Cómo se controlan esas cuestiones de aprendizaje que a lo mejor, bueno, sí tienen que ver con la temperatura, con el color, pero que a lo mejor pueden ser cosas que ya tienen aprendidas, ¿no? Sí, pues este es un factor que no podríamos tomar en cuenta. La verdad, los machos que colectamos en el campo, también las hembras, no sabíamos qué pasaba anteriormente con estos machos. Incluso de los machos no sabemos si tenían un territorio o no lo tenían. Tomamos únicamente machos grandes, adultos, probablemente ya de 2 años o más, pero no sabemos aún.
Las hembras, tomamos la verdad, todas las hembras intentamos a que eligieran una pareja y vimos que las hembras muy chiquitas no desplegaron ninguna preferencia con ningún macho. Entonces, pues, pero no sabemos si ya han elegido antes. Estas hembras estaban aún entrando a su periodo reproductiva, aún están formando las manchas naranjas. Entonces lo más probable es que al menos en esta temporada no habían apareado aún. Sí. Me hizo una pregunta. ¿Todo esto lo hicieron en la época de reproducción solamente? Sí. ¿Y esa cuánto dura? Es de mayo a agosto. Aquí tienes un ejemplo padrísimo de unos animales que viven a alta temperatura. No has dicho qué tan alta es esa temperatura. 36 a 52 vimos, ¿no? Pues vimos en el campo. Y bueno, eso es la clásica. ¿Cómo explicarías, o sea, cómo embonarías este estudio en este gran mito que se ha creado en este mismo instituto sobre que todas las lagartijas se van a extinguir por efecto del cambio climático? Pues yo creo que este podría ser un ejemplo en que las lagartijas sí se pueden adaptar a temperaturas altas. Creo que hay que tomar mucho más cuidado en decir que los animales se van a extinguir. Para estos machos, animales que viven muy cerca de su límite, podría sí ser, pues podría tener consecuencias no tan graves, pero la mayoría de las lagartijas viven a temperaturas mucho más bajas, mucho más alejados de sus temperaturas letales. Entonces creo que sí hay opción de que podrían adaptar a las temperaturas, los pocos grados que van a subir la temperatura en los siguientes 100 años. Aunque sí podría tener efectos. Hemos visto que la temperatura afecta el desempeño del animal y es probable que sí les afecta, pero que se vayan a extinguir, bueno, hay que tomarlo con cuidado, creo. Sí. Mary, también a mí me parece muy interesante el modelo por la cuestión de las altas temperaturas. Y en este sentido mi pregunta iba más a la cronosenescencia. Cuando tú hablas de que no encuentras en la primera hipótesis de que el collar está relacionado con el apareamiento, y en esto me preguntaba yo, ¿son los juveniles o los machos más jóvenes los que estarían entonces siendo preferidos por las hembras? O sea, en realidad los que tienen el collar más grande sí tienen la mordida más grande, el territorio más grande, pero están viejos. Pues podría ser, o sea, pues hay esta hipótesis que los machos de edad promedio serían mejor porque los muy chiquitos aún no están maduros, probablemente no tienen la dominancia suficiente para tener un territorio y podría ser que su esperma no está tan bien desarrollado, mientras en los machos viejos puede haber daño genético y se han visto al menos en aves que el esperma es de peor calidad en machos grandes y por lo tanto piensan que podría ser mejor escoger un macho de mediana edad. Entonces aquí no sabemos aún, pero en cuando tenemos los datos de la edad vamos a saber más. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Por qué no, si tienen más preguntas, también con un cafecito y unas galletas? Y nos vemos el próximo martes en el sala de